Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Carolina Moraga y Juan Carlos Catalán. Damos inicio a un nuevo capítulo de Resonar con Vínculos. Sean muy bienvenidas y bienvenidos. Les habla Juan Carlos Catalán y estoy en compañía de Caro Moraga. ¿Cómo estás, Caro? Hola. Aparte de congelados, igual aparte de congelados. Un poco. Tú sabes que yo soy feliz con la lluvia, así que a mí estos días me sientan bien. Oye, un gusto de saludarle a todos y a todas que nos sintonizan aquí en la 107.1. Hoy día tenemos un nuevo y tremendo programa, un buen invitado también. Un tema que va a ser bien coyuntural respecto de, entre otras cosas, el tema climático, la lluvia, el frío. Sí, justamente hemos estado hablando de eso y uno en los medios ya se está conversando respecto de personas que viven en situación de calle. Exacto. De hecho, eso vamos a hablar hoy día, ¿ya? Voy a pasar a presentar a nuestro invitado de lleno para que comencemos con la conversación. Nuestro invitado es el señor Luis Osa Saldivia. Él es psicólogo egresado de la Universidad Central, así que es un centralino. Bienvenido de nuevo a su casa. Gracias. Es magíster en psicología clínica y ha dedicado gran parte de su trayectoria laboral al diseño y ejecución de intervenciones psicosociales y políticas públicas para poblaciones con vulnerabilidad y exclusión social, especialmente en situación de calle. Además, se ha dedicado a la docencia en diferentes lugares e instituciones académicas, impartiendo clases sobre psicología social comunitaria, intervención psicosocial con poblaciones en situación de pobreza y exclusión social. Actualmente está a cargo de Acción Solidaria del Hogar de Cristo, que es una iniciativa que agrupa más de 150 organizaciones sociales y brinda servicios y apoyo para los líderes y lideresas sociales en pos del fortalecimiento y la articulación colaborativa de sus organizaciones. Así que, con todo esto, presentación, Luis, muchas gracias por estar aquí en el Resonar con Vínculos. Bienvenido. Muchas gracias Juan Carlos, gracias Carolina por la invitación y nada, pues con esa presentación no puedo decir nada más. Muchas gracias. Seguro se nos quedó algo en el tintero, pero lo iremos conversando en el programa. Porque el invitado es mucho más que este papel y estas letras. Sí, nosotros lo vamos a descubrir en este programa, pero lo que vinimos, ¿no? Partamos hablando del tema. ¿Qué significa encontrarse en situación de calle? O ¿qué vamos a entender por situación de calle? Que ahora, con el tema del Código Azul y el Frente Mal Tiempo, está muy presente en los medios de comunicación. Claro, la temática de personas en situación de calle se resalta, digamos, y destaca especialmente en los periodos de invierno, porque es cuando uno ve a las personas viviendo un poco todas las inclemencias del clima, ¿cierto? El frío, la lluvia. Mira, lo que es situación de calle puntualmente estamos hablando de personas que están viviendo una situación de extrema vulnerabilidad y extrema exclusión social. Hay distintos conceptos que se utilizan en el mundo, ¿cierto? Se habla de homeless como concepto general y también de sin hogar. La verdad que en otros países las personas que viven en campamentos en Chile serían homeless, digamos, personas sin hogar, sin vivienda. Entonces es una temática que se suele mirar como aquella persona que está viviendo en la calle misma, digamos, ahí el señor de edad, barbón, digamos, y que está durmiendo en una vereda en un día de invierno. Esa es como la imagen que uno tiene y efectivamente hay un porcentaje de personas que viven de esa forma. Hay otros que están viviendo en programas del Estado, en albergues, hay otros que están en la cola de un campamento, hay personas que están viviendo adentro de un auto, allegados en una casa. Entonces la situación de calle tiene, por decirlo así, distintas aristas en las que se puede dar. Pero obviamente resalta ahora en el periodo de invierno fruto de la emergencia, digamos. Hay que considerar que para una persona en situación de calle, cualquier lluvia es una emergencia, cualquier frío es una emergencia, el calor también puede ser una emergencia, digamos, especialmente en periodos de sequía y de calor como los que hemos vivido el último tiempo.
Es interesante eso, Luis, porque, bueno, yo a Luis le digo Lucho. Lucho. Sí. De ahora en adelante, ahora, Lucho. Con cariño, nos conocemos hace hartos años. Importante e interesante como esa distinción que realizas, quizás como de este imaginario colectivo que la gente tiene en general, como de esta persona que describiste, pero en realidad hay muchas otras situaciones que son de potencialmente estar en situación de calle. Y ahí se nos pierde un poco esa gente, porque sale de la imagen común que tenemos. Claro, quizá, esto está lleno de aspectos que uno podría relatar, digamos, pero si uno lo lleva al terreno más simple, una persona en situación de calle, primero una persona que está sin una vivienda, sin un lugar donde vivir, donde pernoctar, y no solo donde pernoctar, sino que donde estacionarse, donde quedarse. O sea, a esta hora del día, a lo mejor uno no está en su vivienda, en su dormitorio, pero está en un lugar. Las personas en situación de calle muchas veces no tienen ese lugar para sentarse, para descansar, para tomarse un café, para ducharse, junto con también dormir en un lugar. Entonces, esa es como una característica particular que enfrenta esta población y que lo hace ser una población especial dentro de las situaciones de pobreza. Y por otra parte, están todas las causas que han llevado a que una persona llegue a estar en esa situación, digamos. Y eso técnicamente se habla de desvinculación, exclusión social. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, una persona ha tenido quiebres con su familia, ha roto las relaciones con su familia. A veces esos quiebres no son que haya habido una pelea, ¿eh? A veces son procesos que vive cada individuo. Yo siempre digo, no hay nada más complejo que cuando uno se enemista con un familiar. Y esas enemistades generan unas emociones fuertes, así que uno no quiere ver a su hermano, a su primo, a su tío, por años, digamos. Las personas en situación de calle viven eso. Y a veces los hijos quieren estar con ellos y otras veces no quieren estar, digamos. Entonces viven también lo que viven muchos adultos mayores, ya que estamos en el programa que tiene que ver con esto. Muchas personas mayores se van quedando un poco solos porque cada uno de sus hijos, digamos, va haciendo su vida, digamos, no es que haya una voluntad de que eso ocurra, pero así se va viviendo la vida. La vida cuando uno es joven es bastante sola y autónoma, y a veces cuando uno está en otro momento de la vida necesita algún vínculo, relación con alguien, y estas personas se van quedando solas. O sea, en general, la persona en situación de calle, en general es una persona que está bastante sola de esas redes. A pesar de que puede tener esos vínculos afectivos, no los tiene activos. Es más común en ese caso, si uno pudiera perfilar, Luis, entendiendo que hay diversidad también en la situación de calle, personas más bien solas, no personas que viven, por ejemplo, o familias que viven y que no tienen hogar y viven en situación de calle. Mira, históricamente en nuestro país fue una situación más bien sola. Quizá en el último periodo post-pandemia, digamos, y con todo este tema de las migraciones, efectivamente hay un grupo importante, siempre hubo familias, pero era un porcentaje menor dentro del rango mayor de personas en situación de calle en general. Pero efectivamente ahora sí se han encontrado muchas familias durante los últimos años que han obligado a tener alternativas especiales, digamos, especialmente por los temas de migración. Pero es una situación, una familia normalmente que está sin hogar, tiende a unirse a otros grupos de familias y a lo mejor armar un campamento, por ejemplo, y existen algunos beneficios del Estado que son lentos. El Estado, tú sabes que funciona de manera lenta para estos beneficios que son una emergencia para las familias. Entonces, claro, existen alternativas del Estado y ahora se han creado también especialmente para los temas de migrantes. Pero las personas en situación de calle suelen estar un poco más solas, con excepción de mujeres que se encuentran a veces con sus hijos, ¿cierto? Y las familias tal como tú lo dijiste, o parejas también, que muchas veces hay personas en situación de calle que junto a su pareja están en situación de calle y los dispositivos no siempre permiten el ingreso de parejas. O sea, son un dispositivo para hombres, un dispositivo para mujeres y la pareja se tiene que separar. Entonces, obviamente, si uno estuviera con su pareja, preferiría no separarse. Entonces, es mejor a veces quedarse en la calle, durmiendo ahí en un rincón, que irse a una de las alternativas que existen en el Estado. Felizmente hemos tenido avance en eso, ¿eh? Yo creo que hay bastante alternativa que está pensado de manera mixta en la actualidad. Oye, yo quería preguntarte, Luis, mencionaste, por ejemplo, que una de las posibilidades que podría incidir, después si nos puedes explicar un poco también cómo este fenómeno es multicausal, no es que esté determinado por una pura situación o variable,
por ejemplo, los problemas familiares, pero ¿qué otro tipo de situaciones vitales que uno podría considerar, si entiendo para dónde va, factores de riesgo, claro, o elementos que pudieran ser más desencadenantes, ¿cierto?, en las trayectorias de las personas que los lleven a estar en situación de calle? Exacto. Entendiendo que no necesariamente porque todos pasen por lo mismo van a llegar al mismo resultado, pero sí probablemente hay alguna... Claro, yo siempre trato, cuando se habla de este tema, yo creo que hay bastante estudio, hay bastante investigación y catastro y censo donde se le pregunta a la gente por qué está en calle, porque además es una situación que es como incomprensible para el resto, que uno diga, ¿por qué esta persona, teniendo habilidades, teniendo talento, yo lo veo, y además alguien dice, mira, y tiene los ojos lindos la persona, y lleva 10 años en situación de calle? Es como incomprensible para los demás. Cuando se le pregunta a las personas cuáles son las causas de por qué está en situación de calle, una de las causas más fuertes tiene que ver con temas familiares. O sea, quizás ese es el eje principal. De ahí se derivan otros. Muchas veces hay situaciones históricas de pobreza, hay situaciones de crisis familiares más extremas, como pueden ser situaciones de violencia, abuso, consumo problemático de sustancias también, tanto de alcohol o drogas, personas que vienen saliendo de la cárcel y están con antecedentes y se quedan sin alternativas laborales y a veces con quiebres con su familia y no tienen dónde estar. Entonces esos son los primeros que llegan tradicionalmente en el imaginario de la gente, llegan al hogar de Cristo, ¿cierto? O ahora a los programas del Estado o de otras organizaciones que trabajan con esta población. Entonces efectivamente es un problema multicausado que tiene distintas aristas, pero si uno pudiera encerrarlo, uno podría decir que son personas que viven una trayectoria personal de exclusión social en la que se suman muchos factores y que es difícil dar cuenta solo de uno. Digamos. Uno en la historia de las personas se va dando cuenta que hay frustraciones, hay historias a veces de maltrato infantil, hay historias de abuso, de presencia de consumo problemático de droga en los padres y que se fueron amalgamando junto a situaciones de pobreza. A veces personas que han tenido frustraciones, depresiones no bien tratadas, duelos no elaborados, muertes de familiares, y todo eso se va sumando, hasta que alguien queda cesante, se deprime y tiene un duelo que no fue bien elaborado y te encuentras con alguien que se quedó en la calle, digamos. Entonces, claro, ¿qué gatilló esto? Lo gatilló que perdió el trabajo, lo gatilló que se quedó sin plata, que le robaron, que se gastó el dinero. Es un cúmulo de factores y por eso que hace que la situación de calle sea un problema, un fenómeno complejo de abordar y que se transforma en un problema también para el resto de la ciudadanía, digamos, porque la persona termina, no sé, viviendo junto a otros en una plaza que supuestamente está pensada para que los niños vayan a jugar y te encuentras con un ruco ahí, así se le llama a esta conformación de cartones, plásticos, maderas que ocupa una persona para armarse un espacio para dormir, ocupando el espacio público. Entonces, claro, es un problema para los vecinos, también es un problema para el municipio, para la policía, para todo, que no sabemos cómo abordarlo. Porque uno dice que esta persona no puede vivir ahí. Bueno, pero ¿dónde va a vivir? Tenemos municipios que no tienen alternativas para personas en situación de calle y la persona se siente parte de ese barrio y quiere estar ahí. Entonces es una situación bien compleja de abordar. A pesar de que podemos comprender lo que vive la persona, es difícil abordarlo. Estaba pensando, Luis, a propósito de este panorama, porque en rigor lo que tú nos señalas, ¿cierto?, es un fenómeno complejo. Ya no podemos simplemente como tocar la situación, palparla tan fácilmente, ¿cierto? Tiene como capas, tiene niveles, tiene elementos históricos, entonces uno dice es bastante complejo. Pero ¿cómo se ha ido estudiando esto? ¿Qué indicadores tenemos? ¿Hay algunos estudios? ¿Qué se sabe de la caracterización de esta población? Claro, quizás con lo que yo acabo de decir uno dice, chuta, estamos ante un fenómeno que va a ser difícil enfrentarlo y resolverlo. Y ahí uno se encuentra con experiencias internacionales y también en Chile ahora ya, digamos, que son bien novedosas. O sea, tradicionalmente uno piensa que cuando va a ayudar a alguien, cuando existe una cosa que se llama en el mundo de la situación de calle la escalera de la superación.
sea, se supone que uno a una persona primero lo ayuda en la calle, después lo lleva a un albergue, después la persona tiene ahí acceso, no sé, a ducharse, a ropa limpia, luego ya la persona piensa y quiere salir adelante y se va a una residencia más estable y a lo mejor después se mete a un programa de rehabilitación de alcohol o droga o de capacitación y luego de todo eso se pone a trabajar, peinado, impecable y además de ahí se le da un acceso a una vivienda, digamos. La vivienda como el regalo final que todos tenemos, porque un poco nos pasa así a todos, digamos. O sea, a nadie le llega la vivienda rápido y gratis y fácil, sino que la vivienda es un camino largo que recorrer. Bueno, lo que se ha investigado, y son modelos, paradigmas modernos, entre comillas, estamos hablando de 20 años atrás, digamos, que hay un programa norteamericano que parte allá y parte en Europa también, que se llama Vivienda Primero, Housing First, y lo que hacen es precisamente al revés, dan vuelta a la tortilla, y en vez de poner una escalera, ponen lo que podríamos llamar un ascensor. Al tiro. Parten con una persona que tiene una experiencia crónica en calle, que lleva 5, 6, 7 años, y parten entregándole una vivienda. Acá en Chile existe el programa que se llama Vivienda con Apoyo y Vivienda Primero, donde las personas viven de a 2 o de a 3, digamos, que tiene un poco que ver con la cultura latinoamericana. En Europa, en Estados Unidos son viviendas individuales. Claro, los primeros meses son complejos, porque alguien que ha vivido 10, 15, 20 años en calle, adaptarse a vivir teniendo un living, un dormitorio, una cocina, a veces no es fácil. Sin embargo, ¿qué es lo que se ha descubierto? Que cuando esas personas tienen ese techo, que viene a ser como ese piso, como el arraigo también, ¿no? Luego aparecen todos estos otros problemas, las depresiones, los problemas de consumo de alcohol, los problemas de violencia, los duelos no elaborados, todo lo que conversamos, pero ahora lo pueden vivir dentro de una vivienda como lo vivimos cualquiera de nosotros. Y ahí nos damos cuenta que una persona en situación de calle tiene las mismas experiencias que una persona con vivienda. Lo que pasa es que las vive más bien solo y con un poco las inclemencias que tiene vivir en la calle, la emergencia, la crisis, que hace que se exacerbe cualquier problema. Entonces, incluso hemos conversado con Juan Carlos esto, muchas veces se dice, oye, las personas en situación de calle pareciera que envejecen antes. Entonces, hay mucho programa para personas en situación de calle que parte de 50 años o más, digamos, porque tú te encuentras con alguien que tiene 53, 54 años y se ve más viejo que la edad que tiene. Entonces, claro, como que el proceso de envejecimiento se aceleró, como que cierto proceso de deterioro está acelerado, digamos, se ha deteriorado más la persona, obviamente por estar en calle, por no tener acceso a servicios. Entonces, claro, si te das cuenta, son situaciones que se van dando como las podría vivir cualquiera de nosotros. Y sin embargo, claro, los paradigmas más innovadores, que era la pregunta original que tú me haces, un poco dan vuelta a la lógica y dicen, a ver, ¿qué es lo primero que tiene esta persona acá? ¿La vivienda es un derecho? O sea, si alguien no tiene una vivienda, ¿quién se hace cargo de que alguien no tenga vivienda? Normalmente se hace cargo la familia. Pero cuando hay desvinculación de la familia, bueno, que trabaje. Y cuando la persona tiene años de no trabajar o tiene antecedentes. Entonces, claro, ahí muchas veces han faltado las alternativas institucionales que ayuden a una persona a enfrentar una crisis humana de su propia vida. Y eso hace que alguien... De estado bienestar un poco para... Exactamente, que esté pensado para una situación tan crítica como esta. Entonces, los países que han logrado avanzar son los que han generado alternativas más novedosas, rompiendo la lógica de que alguien tiene que primero capacitarse para trabajar. Se arman programas de empleo con apoyo, rompiendo la lógica que alguien tiene que ir al sistema de salud, inscribirse en la atención primaria para acceder a la secundaria. Se hacen alternativas donde es la salud la que llega a las personas. Romper la lógica de que alguien tiene que hacer un camino largo para llegar a la vivienda. Se generan alternativas que resuelven un poco el problema de vivienda de una persona en situación de calle. Estoy pensando, cuando te escucho, Luis, no sé si ustedes han visto esta imagen que habla de igualdad, equidad, está como... ¿Los cajoncitos? Los cajoncitos. En eso estoy pensando, bueno, si no la han visto, usted pone igualdad, equidad, justicia en Google y le va a aparecer una imagen donde hay unas personas tratando de ver un partido de fútbol, claro, y tienen distintas alturas y se les entregan cajones, ya que en el fondo ayuda a lograr que todos de algún modo puedan acceder a ver el partido. Entonces estoy pensando en eso, es como entregarle estos cajones, entregarle, digamos, el apoyo que corresponde, porque
pensar que estas personas van a tener también el tiempo, la paciencia o la posibilidad de ir adhiriendo a estos timings también muchas veces de estos servicios que son mucho más lentos, en condiciones que son también más desfavorables, es ponerlo en igualdad de condiciones con una persona que sí tiene techo, que puede esperar que lo llame, que pueda atenderse en el CESFAM, que puede esperar la derivación y que aún así sabemos que es complejo. Y claro, y hacemos entonces este cajón, los ponemos con este servicio y resolvemos un problema como rápidamente, siento yo que hace sentido. Y eso que tú señalas, Luis, hay algo que se está haciendo de eso, entiendo que hay algo de vivienda primero acá, y de estos otros enfoques también en las otras áreas, no solo de vivienda, estoy pensando en educación, en trabajo, en salud. Claro, por años la temática de la situación de calle fue abordada en nuestro país por el Ministerio de Desarrollo Social. Cuando uno mira las experiencias internacionales te encuentras con que está involucrado el Ministerio de Vivienda. Entonces, hace algunos años acá ya partió eso felizmente, digamos. Se ha involucrado el Ministerio de Vivienda entendiendo que la situación de calle no es solo un problema personal de las personas, no solo un problema social, también es un problema de salud, también es un problema de vivienda. Por tanto, el Ministerio de Vivienda tiene que tener alternativas para esta población de ciudadanos que no tiene dónde vivir, digamos. Esa es la realidad y no tiene dónde vivir hoy. No es que esté de allegado hoy y que pueda esperar una cantidad de años para resolver su situación de vivienda. Y que por otra parte, las alternativas de viviendas colectivas, así como una hospedería o albergues, no son una solución. O sea, los países que han resuelto esto están cerrando los albergues, están cerrando las hospederías porque son de emergencia, en el fondo, claro, puntuales. Y al revés, mantienen la situación de calle en un país. O sea, si tú quieres resolver la situación de calle, necesitas muchas alternativas de vivienda adaptadas a la población, para una persona mayor, para una persona que tiene una discapacidad, para una mujer con sus hijos, para una familia, claro, son alternativas de vivienda para resolver ahora el problema que enfrentan esas personas y esas familias, versus enfrentarlo hacia adelante, digamos, como alguien que de alguna manera ha resuelto su situación de vivienda, como vivir de allegado, por ejemplo. Que no es la mejor solución, pero es la manera cuando uno tiene vínculos familiares y todavía esa vinculación familiar te permite enfrentar y solucionar la falta de una vivienda. Súper interesante. Bueno, estamos hablando con Luis Osa sobre situación de calle y desmenuzando un poco este tema. Se nos acaba nuestro primer bloque, nos vamos a ir a una pausa musical, así que te invito, Luis y Juan Carlos, bueno, y a todos quienes nos están escuchando, a escuchar a Nancy Sinatra con Bang Bang. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And till this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to
to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Estamos presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Carolina Moraga y Juan Carlos Catalán. Estamos de regreso en Resonar con Vínculos. Estamos conversando con Luis Boza, abordando la temática de personas en situación de calle en términos generales, y ahora en este segundo bloque vamos a tratar de profundizar en la temática de personas en situación de calle, pero más enfocado en personas mayores. En esa línea, Luis, preguntarte por datos. Hemos conversado un poco de que es relevante poder caracterizar la población que está en calle, también una cuestión básica como tratar de acercarnos al número de personas que son. Me adelanto un poco probablemente lo que va a decir Luis. También estamos con el censo que está incluyendo personas mayores. Cuéntanos un poquito de eso, Luis, porfa, de los datos y perfiles. Mira, el tema de los datos es un temazo en la temática de calle, porque en nuestro país tenemos dos experiencias añosas, digamos, de lo que se ha llamado los catastros de personas en situación de calle. El 2005, el primer catastro, que es un catastro que dio como número 7.254 personas, 7.254. Y después tenemos un segundo catastro el 2011 en realidad, se publicó el 2012, que da como resultado 12.255 personas en situación de calle. Uno dice, bueno, entonces, ¿aumentaron las personas? No, cambió la metodología. Entonces, el primer catastro... La forma de contarlos. La forma de medirlo y de contarlo, claro. El primero contó en 80 comunas de Chile, y fue de un día, una noche, digamos, un 28 de julio. Para considerar a alguien en situación de calle que claro, pasara una noche fuera. Sí, que estuviera alojando o en la calle esa noche, o que duerma en un programa o servicio para personas en situación de calle, para gente que no tiene dónde alojar. Esa primera noche, 28 de julio de 2005, se encontraron 7.254 personas en 80 comunas. Cuando ampliamos a 161 comunas, y casi 200 se consideraron vía administrativa, digamos, en un catastro que duró una semana para adultos y 3 semanas para niños, se encontraron 12.255. O sea, no es que hayan aumentado, sino que logramos pesquisar más, porque tuvimos una mejor metodología de acercamiento a esta población. Esos fueron los únicos 2 catastros que hay, digamos. Actualmente se está haciendo un censo que tiene un anexo calle. Entonces ese censo se ha hecho una metodología especial, que también puede ser también se puede cuestionar parte de la metodología que se está ocupando, y vamos a saber el número de personas que hay en situación de calle a partir de este censo, probablemente el próximo año, o a fines de año, no sé, ahí de acuerdo a cómo se dé la metodología de conteo. Pero hasta ahora lo que se ocupa como dato son 2 datos que da el Ministerio de Desarrollo Social. El primero es el número de registros que los municipios han hecho de registro social de hogares, es decir, la ficha que se ocupa para medir y caracterizar a la población, que permite enfocar los servicios del Estado. Se ocupa un anexo especial para la situación de calle, y ahí se habla actualmente para el año 2024 de más de 21.000 personas. Este dato ha sido dado en la prensa tradicional, ¿cierto? El diario La Tercera, el Mercurio. Sí, un reportaje. Han aparecido. Sí. Entonces aparecía porque precisamente hay una brecha entre las alternativas de alojamiento que existen en el país, que están en un número bastante inferior al número de personas en situación de calle que tienen ese registro. Pero si tú te fijas, los 21.000 personas son los registros de los últimos 3 años. Entonces no es que hoy haya 21.000 personas, sino que en los últimos 3 años los municipios han logrado registrar 21.000 personas. Entonces tenemos en el fondo 21.000 registros, más que 21.000 personas. Exacto. No sabemos cuántas personas hay. Los únicos datos estables son los anteriores catastros. Podríamos tener personas sin ser registradas aún. Exactamente. Claro.
y otros que están registrados del año pasado y que a lo mejor retomaron contacto con su familia y ya no están en situación de calle, digamos. Entonces, la situación de calle no es un fenómeno estable, ¿cierto? Hay personas que viven una situación de calle por un día, por una semana, por un mes, por un año, por 10 años, digamos. Pero es probable que muchos de los que viven la situación de calle probablemente lo resuelven rápido y hay otros que se van quedando. Ahora, en esa misma línea, tenemos un dato que sí, yo creo que es un dato tremendo, digamos, que es el dato fue publicado el año 2022, que es el número de personas distintas que utilizaron programas del Estado para situación de calle durante un año. Y eso dio un número de 40.000 personas. Wow. O sea, casi el doble. Entonces, 40.000 personas o 40.000 RUT distintos, por decirlo así, entre comillas, porque la verdad que de esos 40.000 había 33.000 con RUT y 6.000 personas sin RUT, digamos, que corresponden fundamentalmente a migrantes que estaban en esa situación. Pero estamos hablando de al menos 40.000 personas diferentes que ocuparon los servicios del Estado, versus el registro social de hogares que tiene 21.000. Entonces, si tú me dices, ¿cuántas personas hay hoy día en situación de calle? Está ahí, digamos, entre 21.000 y 40.000. Entonces, en el mundo se habla de... Es complejo tomar decisiones de todo tipo sin tener un dato un poco más preciso, ¿verdad? Claro, eso complejiza bastante el tener precisamente políticas acertadas, digamos, para esta población, porque en el fondo la temática es un fenómeno dinámico. O sea, yo nunca me voy a olvidar, yo he participado, he tenido la suerte de estar en todas estas mediciones que se han hecho, y en el primer catastro que hicimos en el 2005, había muchas caletas de niños, así se le llama a los grupos de niños que están en situación de calle, caletas de niños en la región metropolitana, en Santiago puntualmente estaba la histórica caleta Chuck Norris, en el río Mapocho, ¿cierto? Claro. Entonces ya sabíamos nosotros que habían unos 300 niños alrededor del río y el bandejón central de la Panamericana, en Iamata, varios lugares, Mapocho, donde habían niños en situación de calle. Y se salió con la gente de Sename, que conocía el tema, y de organizaciones como el Hogar de Cristo y otras ONG, y se encontraron como 10 niños esa noche. No estaban los 300 niños. Tú dices, bueno, entonces, ¿cuántos niños son? Entonces, claro, en medio de toda la policía dando vueltas, las organizaciones contabilizando, los niños se fueron, digamos, se movieron. Entonces, en general, la temática, obviamente cuando uno trabaja con personas mayores, adultos, 40, 50, 60 años, es más fácil que estén un poquito más estables, más que se queden en un cierto lugar, digamos. Pero cuando trabaja con jóvenes o con niños es una población muy dinámica que se mueve. Por tanto, es difícil pesquisar también la situación de calle. Es un fenómeno muy dinámico que cambia de acuerdo al ciclo vital de las personas, que cambia de acuerdo al periodo del año. No es igual ver la situación de calle en invierno que en verano. Hay personas que se mueven de Santiago a la playa o al sur, digamos. No es un fenómeno estable, eso quería decir. Y se conoce, Luis, entendiendo también lo que tú señalas y la complejidad de medir si son más hombres, son más mujeres, tramos etarios, la caracterización un poco de esta población que ya bien tú nos señalabas que no hay tanta claridad del número, pero sí más o menos de lo que se ha medido y conocido a la fecha. Sí, pero mira, aunque no se sabe del número, tenemos información que es relevante, digamos. Por ejemplo, en el registro social de hogares se habla más o menos de 3.500 personas mayores de 60 años. Probablemente la cifra aumenta un poco más, el último dato son 21.000, será 3.700, ¿sí? Pero está en ese rango, personas mayores de 60 años, que es un número, es dramático, encuentro yo el número, pero es un número abordable por políticas sociales. O sea, un número que efectivamente no deberíamos tener 3.500 personas y algunos de ellos viviendo en la calle misma, digamos. O sea, yo creo que un Estado no se debería permitir tener personas mayores, personas con demencia, personas con discapacidad, niños, mujeres con niños que estén viviendo en calles sin alternativas reales, digamos. Entonces, por ejemplo, los datos que aparecían en la prensa hace un mes atrás, en los diarios que señalé antes, te hablaba de un 13% de cobertura, digamos.
o sea, una brecha casi de un 80%. Respecto a la población total que podrían atender. Con respecto a la población total y sin que haya comenzado el plan de invierno, por decirlo así, o el protege calle, que implica que haya rutas de calle y albergues. Noche Digna, creo que es como... Pero cuando tú tienes el programa total, también terminas teniendo un 60% de la población. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo, digo, si hoy todas las personas en situación de calle quisieran ir a alojar a un lugar, el 60% quedaría fuera. Claro. O sea, porque no hay alternativas para que la gente duerma de las que están en situación de calle. O son menores al número de personas que está efectivamente en situación de calle, y considerando los 20.000, digamos, no hablando de los 40.000 que está durante un año. Oye, ahí, hacer un poco de historia. Con Luis nosotros nos conocemos hace hartos años desde el trabajo en el Hogar de Cristo, programa Acogida. Aprovechamos a darle un cariñoso saludo a la gente del Hogar de Cristo y también específicamente a los compañeros y compañeras del programa Acogida. Todo terreno. Así es. Todo terreno. El mejor de los recuerdos y cariñoso saludo para ellos. Y después Luis tuvo oportunidad de trabajar en el ministerio, yo en Senama, y esa era una conversación que siempre tenía y me lo preguntaba: ¿cuántas personas mayores hay? ¿Cuántas? Sí, esa era mi pregunta constante. Me acuerdo de los 2.000 y tantos, ahora 3.700, y ahí aparece justamente esta una duda, una consulta que te quiero hacer, si probablemente exista la distinción en qué condiciones están, porque es distinto una persona mayor en calle directamente a que esté en un albergue, a que eventualmente haya tenido oportunidad de participar de estos programas, por ejemplo, de Vivienda Primero, que no conozco los resultados, pero entiendo que han sido positivos en términos generales. No sé si hay un desglose un poquito más acucioso respecto de las personas mayores, en qué situación de calle están. O sea, lo que se conoce, o sea, tú me preguntaste antes, que me quedé con la pregunta de la diferenciación de género, ¿cierto? O de sexo, más bien. Normalmente en la situación de calle se habla de un 15 o un 16% de mujeres versus hombres. Entonces se tiende a hablar de que es un problema más masculinizado. Que por la presencia de pocas mujeres, pero eso hace que las alternativas para mujeres sean muy pocas también, digamos, porque se tiende a minimizar ese problema, y muchas veces la situación que vive la mujer es mucho más compleja. Entonces, en la misma línea lo que tú me señalas, digamos, yo creo que ha habido por muchos años alternativas que son estandarizadas para todas las poblaciones, digamos, ¿no? Muy poca alternativa particularmente para personas mayores. Sin embargo, al igual que lo que estoy planteando, digamos, yo creo que tenemos avances en eso. El programa Vivienda Primero es un programa que se ha priorizado para personas mayores. En el Estado y en las organizaciones que trabajan con esta población se tiende a hablar de personas mayores de 50 años. Porque claro, se dice, sobre los 50 años la evidencia del trabajo diario muestra, o más bien la experiencia del trabajo diario muestra, ¿cierto?, que las personas que llevan más años en situación de calle y que tienen por sobre 50 años viven una experiencia que es más deteriorante. O sea, la calle deteriora más su vida en todo ámbito. Eso quiere decir que tenemos una persona enferma, por ejemplo, y su enfermedad se va a aumentar, claro. Se va a agravar. Entonces, pocas personas que están en situación de calle están totalmente sanas, digamos, porque en el fondo la misma situación de calle tiene una serie de consecuencias en la vida de las personas. O sea, hay un ejemplo que es muy bueno para eso, que es cuando uno analiza el consumo problemático de alcohol, por ejemplo. Cuando tú analizas el consumo problemático de alcohol en personas en situación de calle, te encuentras que el 20% de la gente aproximadamente llega como causa a la situación de calle por el consumo de alcohol, o sea, por alcoholismo crónico, por ejemplo. Pero cuando tú le preguntas a la persona si consume de manera problemática alcohol, te encuentras que más del 50% de las personas en situación de calle tienen consumo problemático de alcohol. No habiendo llegado por alcoholismo directamente. No habiendo llegado. Entonces, al final, el consumo de alcohol es tanto una causa de la situación de calle como una consecuencia de la situación de calle. Exacto. Entonces, la situación de calle, efectivamente, y ahí voy a tu pregunta, hace que cualquier problema que enfrente una persona viva un deterioro. O sea, imagínate lo que es tener que dormir en un lugar que está en la vereda, que está en un banco, una plaza, que está en una esquina de un edificio, ¿cierto?, en un parque, en una playa, en un bote en el sur de Chile, digamos. Obviamente que
es difícil tener un descanso como el que su cuerpo necesita. Por tanto, la experiencia de la situación de calle, cuando no tiene alternativas como una cama cómoda, una cama calentita, cuando no tiene una comida adecuada en la noche, ¿cierto? Obviamente que se va transformando en una experiencia tremendamente deteriorante. Entonces, la experiencia para personas mayores que viven en calle es una experiencia de triple o cuatro deterioro, digamos. Es 4 veces más deterioro que un problema que uno viviera en su propia vivienda, digamos. Tanto por el frío, por el no tener las condiciones que te aseguran un lugar protegido para poder dormir. O sea, tus necesidades básicas están mínimamente satisfechas y muchas veces insatisfechas, si es que uno lo ve desde el punto de vista de las necesidades. Y si uno lo ve desde el punto de vista de la dignidad y los derechos humanos, está absolutamente prohibitivo. O sea, es probablemente una de las más crudas vulneraciones a los derechos humanos de las personas, si consideramos que tener un lugar para vivir dignamente es parte de un derecho humano. Ahí yo recuerdo algunas experiencias que por supuesto no son ejemplificadoras de una cuestión total ni general, pero por lo menos yo recuerdo haber visto 2 situaciones, que a lo mejor tú, Luis, también te acuerdas, habiendo personas mayores en calle, habían como 2 fenómenos, o eran muy protegidos, sí, ¿cierto? Por grupos de otras personas en situación de calle, incluso por la misma comunidad, o en contraposición eran objetos de vulneración constante, producto de que era más fácil ir a robarle a esa persona mayor, gente que no necesariamente estaba en calle, sacarle sus cosas, si es que juntó algo de plata durante el día, iban y le robaban la platita que había juntado, porque en el fondo es como la persona vulnerable, el viejito o la viejita. Entonces ocurrió ese fenómeno bien particular, que es bien contrapuesto, ¿no? Como esta protección por un lado, en algunos casos, la red protegiendo, que en calle se da mucho eso también, a pesar de que existe esta soledad de las personas, también esas soledades se aunan en términos de protegerse de lo que es vivir en calle. Hablamos, por ejemplo, no sé si eso sigue ocurriendo, me imagino que sí, habían ataques a los rucos, o sea, atacaban a los rucos, los quemaban, habían grupos de skinhead, ¿te acuerdas? Bueno, grupos en ese tiempo, que atacaban a las personas en situación de calle. Entonces también había una colectividad de estas mismas personas para protegerse respecto de la situación que estaban viviendo. No sé si eso te suena conocido todavía, pero... Claro, yo diría que la situación de calle no es distinta a la no situación de calle, digamos. O sea, tú en la vida normal uno se encuentra con personas mayores que sus familias abusan de ellos, digamos, de sus pensiones, de sus dineros, personas que les roban cuando van a cobrar su pensión en el servicio público, ¿cierto? O les roban cuando sacan dinero del banco, claro, ¿cierto? Entonces, tú te encuentras con eso mismo en la calle, digamos. Pero por otra parte también te encuentras con solidaridad, como también lo vivimos a diario nosotros. Por tanto, yo diría que la situación de calle muestra probablemente de manera más cruda lo que es la vida de la sociedad, digamos. O sea, tú te encuentras con enfermedades, con personas con quiebres de pareja, con duelos, con solidaridad, con amor, con relaciones de pareja. Con humor, yo me acuerdo. Con humor, o sea, las personas en situación de calle, tú te vas a un ruco o a una caleta donde están y puedes pasar una noche donde te matas de la risa de situaciones, viviendo una situación sumamente cruda, riéndote incluso de sí mismo, digamos. Entonces, tú enfrentas todo eso que tú señalas, digamos, en la situación de calle. La situación de calle no es una enfermedad, digamos. Es una experiencia de la vida cotidiana de alguien, que es una experiencia de una trayectoria de total deterioro, de total exclusión a la larga. Porque claro, puede ser que tú te encuentres con personas que han vivido experiencias de pareja que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero estar un tiempo en la calle. Y el vivir en la calle puede haber sido una experiencia incluso de aprendizaje para una persona, como lo pudo haber sido también el consumo problemático de drogas, o alguien que estuvo en una cárcel y te dice, ¿sabes qué? A mí me sirvió estar esos 2 meses. Claro, pero que sea así no quiere decir que sea un estándar para todo. Para la mayoría yo te diría que es un proceso de alto deterioro, de exclusión y de mucha indignidad, digamos, donde se vive la violencia de la sociedad también. Tú lo planteabas, todavía nos encontramos con personas que son violentadas, hubo homicidios de personas en situación de calle. Estuvo este caso en el norte del país donde personas incluso del ejército, ¿cierto? Ahí terminaron golpeando a una persona en situación de calle. Tenemos experiencias de quemas de rucos, los desalojos que a veces hacen los propios municipios. O sea, los municipios se gastan mucho dinero sacando a la gente en situación de calle de lugares que se consideran donde no deberían estar, y no siempre teniendo alternativas
para poder llevar a las personas, digamos. Entonces, yo creo que viven una violencia propia de la situación que se vive por la situación de calle, y muchas veces una violencia también estructural por parte de la sociedad y del Estado. Sí, bastante claro lo que tú señalas, y efectivamente en los últimos años y con el tema migratorio hay que reconocer que hemos visto agudizados estos procesos. Yo lamentablemente me refiero a la violencia asociada a estos desalojos. Ya me estaba recordando con lo que tú señalabas lo que pasó en Iquique, en el fondo, que creo que es el caso que tú aludías. Bueno, uno de los tantos, en verdad, porque... Claro, yo tenía una conversación hoy en la mañana. Nosotros en Acción Solidaria trabajamos con varias organizaciones pequeñas y con líderes de las comunidades que se dedican a apoyar a personas en situación de calle. Estaban muy desesperados por desalojos, por quemas de rucos que han ocurrido en distintos lugares de Santiago. Estaban puntualmente hablando en la mañana sobre un problema que se encuentra en Cerro Navia, digamos, de que no habían alternativas en este minuto municipales, donde había efectivamente desalojos. Ahora, el origen de esos desalojos, uno también tiene que entender que los municipios tienen muy poca experiencia acerca de cómo enfrentar este fenómeno. Entonces muchas veces se tiende a llevar el tema a alternativas de control social, alternativas a resolverlo de una manera policial, claro, porque se hace más difícil, porque es más costoso a veces poder intervenir en alternativas que son técnicamente adecuadas. Sí, quiero que profundicemos en ese punto, Luis, que me parece súper relevante, pero ahora nos tenemos que ir a nuestra pausa musical, así que les quiero invitar a escuchar Venus con Shocking Blue. Estamos presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor
que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Carolina Moraga y Juan Carlos Catalán. Estamos de regreso en Resonar con Vínculos. Estamos conversando con Luis Osa, director de Acción Solidaria del Hogar de Cristo, y estamos abordando la temática de personas en situación de calle y personas mayores. Conversábamos en la pausa sobre las más de una variable o situación que podrían generar exclusión respecto de, por ejemplo, personas que están en situación de calle, siendo persona mayor, eventualmente siendo mujer. Agreguémosle a eso otras variables. Luis, tú respecto a esa temática, ¿qué podrías contarnos? La interseccionalidad. Claro, ahí tú me estás dando la bandeja. Sí. La verdad que cuando uno se enfrenta a cualquier problema humano en el área social, consumo problemático de droga, pobreza, situación de calle, ¿cierto? Una persona que está privada de libertad, uno rara vez se encuentra con un problema, digamos, que sea la causa de... Entonces, cuando uno abordaba las temáticas, en el caso mío, de trabajar con adolescentes, adolescente embarazada, chicos que venían saliendo de las cárceles, te encontrabas con alguien que había vivido situaciones de pobreza, violencia, muchas veces temas de abuso y maltrato, exclusión del sistema escolar, duelo no elaborado, muerte de familiares, y a eso le agregabas consumo problemático de alcohol y droga y delitos, por ejemplo. Entonces, claro, la verdad que eso técnicamente se le llama, como decía Juan Carlos, interseccionalidad, digamos, es como una intersección. Cuando uno hacía esos globitos del diagrama de Venn en matemáticas, ¿cierto? Y uno decía, esto intersecta con esto, A con B con C. Bueno, la interseccionalidad es ese punto donde se juntan todos estos factores y que es muy difícil decir cuál es el principal, digamos. Entonces, eso hace que sea muy difícil abordar muchas veces las temáticas de personas en situación de calle para poder entender cómo resolverla, digamos. Ahora, lo interesante ahí, y volviendo a lo que decíamos en el primer bloque, hay alternativas y hay paradigmas que sirven para enfrentar esto. El tema de la vivienda primero, como tú lo señalabas. Sí, eso yo creo que es importante, perdón que te interrumpa, Luis, sí. Yo sé que vas para allá, pero creo que es importante señalar en cómo, con esta complejidad, esta interseccionalidad, ¿cierto? Problemas complejos, soluciones también que tienen que ser compleja o con participación de diferentes actores. Entonces, quiero hacer esa pausa para señalar entonces con claridad qué iniciativas tenemos hoy día y cómo nos hemos aproximado a poder abordar de mejor manera la situación de calle en Chile. Claro, yo creo que aparecen ahí conceptos técnicos, ¿cierto? Como la reducción de daños dentro del consumo problemático de droga y también en el amplio sentido, como paradigma para entender de manera flexible y de manera cercana alternativas de apoyo para esta población. Los temas de vivienda yo creo que son clave. Enfoques como el trauma informado, ¿cierto? El enfoque que es muy sensible a la situación traumática. Las personas en situación de calle han vivido experiencias de trauma profundo por todas las situaciones que acabamos de ver y por el hecho de haber sido muchas veces maltratadas, no tratadas a tiempo, terminan provocando traumas importantes. Yo creo que ahí también es relevante el trabajo colaborativo que se hace entre el Estado y la sociedad civil. Digamos, acá la comunidad ha tenido alternativas de apoyo, pero la comunidad obviamente sin recursos económicos y sin saber cómo enfrentarlo. Tenemos en Chile un sinnúmero de líderes y lideresas sociales que tienen alternativas con pequeñas organizaciones, comedores solidarios, rutas de calle, gente que sale a apoyar entregando nylon, ropa seca, comida, albergues que han hecho en distintas ciudades de nuestro país. Digamos, nosotros tenemos una red en Acción Solidaria de más de 150 organizaciones en todo el país que se dedican a trabajar, varias de ellas en personas en situación de calle, pero tenemos en Santiago la Mesa Calle, la Red Calle, donde hay un número importante de amigos, amigas, líderes y lideresas que llevan años trabajando y a quienes aprovecho de mandar un saludo, digamos, porque en este periodo es cuando efectivamente el compromiso de esas personas hace que muchas personas en situación de calle puedan evitar, por ejemplo, un deterioro mayor, incluso una muerte, como suelen ocurrir en este periodo, digamos. Entonces hay un grupo de gente ahí que se la juega, que es comprometida y que es solidaria desde la propia comunidad.
Entonces, si tú me preguntas hacia cuáles son las formas de abordarlo, yo creo que la colaboración entre el Estado y la sociedad civil es clave. La sociedad civil es un aliado legítimo y necesario del Estado. Y también, obviamente, incorporar a la investigación, a la evidencia, a las universidades. Yo creo que tienen un desafío ahí de buscar alternativas que sean innovadoras y que demuestren que efectivamente pueden servir para resolver la situación de calle y no solo administrarla, porque no queremos que siga habiendo 2.000, 20.000 o 40.000 personas en el albergue. Queremos que ojalá, no sé, de aquí a 10 años, al 2030, Chile haya disminuido el número de adultos mayores en situación de calle, que haya, no sé, menos niños y adolescentes que por alternativas que no existen por parte del Estado o que no se adaptan a sus necesidades, terminamos teniendo niños en situación de calle por periodos prolongados. No queremos que pase eso. Entonces, para mejorar esas cifras se requiere ahí voluntad política, decisión política, se requiere que los ministerios se hagan cargo de esta temática, entendiendo que no es un problema del otro, no es un problema del otro ministerio, no es un problema de salud solamente, o del Ministerio de Desarrollo Social solamente, o de vivienda solamente, sino que es un problema de la sociedad y de ciudadanos que la están pasando muy mal, especialmente en los periodos de invierno, pero no solo en los periodos de invierno. Sí. Solo señalar un poco de lo que dice Luis, lo importante del intersector. O sea, finalmente, claro, es la idea de que estos problemas complejos requieren diferentes sectores que trabajen de manera colaborativa y que yo creo que todavía, cierto, ahí tenemos un gran desafío como país para el trabajo intersectorial. Juan Carlos, tú vas a decir algo. Nos quedan los últimos 2 minutitos. Solamente para las personas que estén interesadas, entendiendo que además climáticamente parece algunos días bastante fríos, va a continuar la lluvia en varias regiones. Si ustedes se meten a la página web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, van a programas sociales, al icono Personas en Situación de Calle, y ahí aparecen varios programas que tienen que ver con esta temática: Vivienda Primero, Código Azul, Plan Protege Calle, Red Calle Niños, Programa Calle, Centros Temporales para la Superación y Noche Digna. Hay una diversidad de programas que se pueden revisar. Anteriormente ya dimos el fono del Código Azul, lo pueden también revisar en la página del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y ya vamos a ir cerrando, y quiero aprovechar de agradecerte, Luis, por tu tiempo, por tu, como le decimos también a todas las personas que invitamos, por tu generosidad en compartir los conocimientos. Así que darte mucho las gracias. Un último minutito si quieres cerrar para que pasemos ya también al tema final musical. No, yo agradezco la invitación, feliz de compartir con estas temáticas que son tan apasionantes, digamos, a mí personalmente me apasionan, y esos líderes y lideresas que señalaba recién de la Mesa Calle, de la Red Calle y de las distintas Red Calles que hay en Chile, gente entretenida, interesante, apasionada y comprometida con las temáticas y los desafíos que nos presentan el fenómeno de la situación de calle. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Luis. Gracias a ti, Luis. Gracias, Caro. Saludos a Francisco, que está también en los controles. Caro, no sé si quieres cerrar. Yo solo agradecerle también a Luis, sobre todo porque se agradece esa pasión, y nosotros como programa siempre buscamos seguir colaborando a construir una sociedad más inclusiva, ¿cierto? Para todos y para todas, incluyendo a las personas hoy día. Yo me quedé con tu frase, ¿no? Resolver la situación de calle y no solo administrarla. Así que yo creo que allí hay un tema tremendo como desafío, y ojalá para los resultados del Censo Calle ahí podamos volver a conversar quizás en este espacio. Así Seguro. que muchas gracias, Luis, y a todos y a todas quienes nos están escuchando aquí en la 107.1. Nos vamos a cerrar el programa de hoy con una canción que provoca calor, Peggy Lee, Fever. Muchas gracias a todos y a todas. Chao, que estén todos muy bien. Gracias, Francisco. Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning,
fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, thou givest fever. When we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle, what a lovely way to burn. 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 Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Hasta la próxima semana.